Sí, doctor. Buenas noches, el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle del Gómez, La Hormiga, Putumayo. En función de control de garantía, se constituye en audiencia preliminar dentro de la investigación 86-865-60-00520-2025-00063, que por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos se adelanta en contra de Enver Ferney Chamorro García. La Fiscalía ha solicitado legalizar captura, legalizar incautación, formular imputación e imponer medida de aseguramiento. Esta noche, dentro del término de 36 horas, legalizaremos la captura. La audiencia será suspendida para continuar mañana con las demás solicitudes, dado que tenemos otros dos procesos más con capturados que también deben legalizarse. Son las 10:20 de la mañana del 25 de febrero de 2025. Por favor, señor fiscal, para el registro electrónico, identifíquese. Muchas gracias, su señoría. Se presenta Cristian Camilo Mayorga, fiscal 50 seccional de La Hormiga, identificado con la cédula de ciudadanía número 80-186-935. Gracias, señor defensor. Buenas noches, su señoría. Muy buenas noches para el doctor Cristian, fiscal 50 de La Hormiga. Demás personas que comparezcan a esta audiencia virtual por parte de la defensa comparece Andrés Figueroa Galvis con cédula de ciudadanía 1-153-825-164 de Cali Valle, portador de la tarjeta profesional 238-759. Su señoría, designado por la Defensoría Pública para este proceso. Muchas gracias. Gracias a usted. En la estación de policía, por favor, activen el micrófono del procesador. Señor Chamorro, buenas noches. Por favor, Sí, active buenas su noches. micrófono. Dígame su nombre completo. Enver Ferney Chamorro García. El número de su cédula. 1-123-330-762. ¿Dónde nació? En Norito, Putumayo. Norito. ¿Cuántos años tiene? 29. ¿Dónde vive? San Vicente de Luzón. ¿A qué municipio pertenece? Orito. Bien. ¿Es usted casado, soltero, unión libre? Soltero. ¿Tiene hijos? Sí, señor. Tengo una niña que me espera en casa. Bien. ¿Usted en qué trabaja? Yo soy agricultor. Trabajo al día. Bien. Guadaño, Oliar ¿Hasta qué año Machete. estudió? Hasta Sí. ¿Hasta sexto. qué año estudió, señor Chamorro? Gracias. Hasta Señor sexto. fiscal, tiene usted la palabra. Gracias, señor Chamorro. Señor fiscal, tiene la palabra para legalizar captura y legalizar incautación de una vez. Listo, su señoría. Esta fiscalía acude ante su honorable despacho para solicitarles imparta legalidad de la captura efectuada al ciudadano Enver Ferney Chamorro García dentro del radicado 86-86-56-56-000-52025-00063, quien en esta etapa primaria de la investigación ha sido plenamente individualizado e identificado de acuerdo al formato AFIS de la Registraduría Nacional, del cual se dio traslado, así como la cartilla de dactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la cual consta que nos encontramos frente al ciudadano en mención. Se trata del señor Enver Ferney Chamorro García, identificado con la cédula 1-123-330-762, fecha de nacimiento 10 de abril de 1995, lugar de nacimiento Orito, Putumayo, lugar de expedición de la cédula Orito, Putumayo, con textura delgada, tez blanca, cabello color rubio, estatura 1,69 metros, de 29 años de edad. La captura se dio en estricta flagrancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, el delito de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos contemplado en el artículo 382 del Código Penal. En cuanto a las circunstancias en las que se efectuaron las capturas, conforme al informe de flagrancia FPJ-5 de fecha 23 de febrero de 2025, suscrito por los patrulleros Elena Elizabeth Valencia Portillo y Manuel Guillermo Moreno Sáenz, adscritos a la Policía Nacional, se tiene que efectivamente el día 24 de febrero de 2025
siendo aproximadamente las 18:13 mientras realizaban labores de patrullaje, registro y solicitud de antecedentes a personas y vehículos en la vereda Osiris en el puente Guamuese vía el municipio de Orito, junto con mi compañera patrullera Elena Elizabeth Valencia Portillo, con el indicativo policial de reacción 5, se observa a una persona de sexo masculino, el cual viste gorra de color rojo con el estampado gobernador, una chaqueta de color gris, azul y rojo, jeans de color azul claro y botas pantaneras de color negro, del cual lleva consigo un bolso color negro, a quien se le hace la señal de pare, el cual se identificó como Enver Ferney Chamorro García, con cédula ciudadanía número 1-123-337-62, de Orito, Putumayo. Natural de Orito, Putumayo, de 29 años de edad, fecha de nacimiento 10 de abril de 1995, residente en la vereda San Vicente de Luzón del municipio de Orito, Putumayo. Al realizar la verificación del bolso, se observa en su interior un recipiente plástico de color blanco, el cual contiene en su interior una sustancia líquida, la cual por su olor, color y contextura se asemeja al ácido sulfúrico. 7 bolsas plásticas, las cuales en su interior contienen una sustancia polvorienta color blanco, la cual por su olor, color y contextura se asemeja al carbonato de sodio. Y una bolsa de plástico, la cual por su olor, color y contextura se asemeja al permanganato de potasio. Al preguntarle de la procedencia de estos elementos, manifiesta que un desconocido le pidió el favor de transportarlos, motivo por el cual de manera inmediata se procede a darle a conocer los derechos que tiene como persona capturada por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, artículo 382 del Código Penal. Posteriormente, a través de informe de investigador de campo de FPJ-11, suscrito por el perito John Sebastián Moreno Ortiz, se estableció que la sustancia número 1 dio positivo para ácido sulfúrico en una cantidad de 500 mililitros. La sustancia número 2 dio positivo para permanganato de potasio en una cantidad de 501 gramos, peso bruto. Y la sustancia número 3 dio positivo para carbonatos y bicarbonatos, obteniendo una cantidad de 7.063 gramos, peso bruto. De acuerdo al inciso cuarto del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, establece que si de la información suministrada o recogida parece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la Fiscalía. Es decir, que en este caso debemos verificar si median razones para que el ciudadano deba comparecer a estas audiencias en privación de su libertad. Para saber si un comportamiento procede de la detención preventiva, el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal traza unos presupuestos y concretamente en el numeral 2 se habla de la procedencia de dicha medida en los delitos investigables de oficio cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años de prisión. Según la situación fáctica que ya ha sido narrada su señoría, al parecer estaríamos en presencia del delito de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos contemplado en el artículo 382 del Código Penal. Este delito es una conducta punible que el Estado tiene la obligación de investigar sin que medie denuncia, querella o petición especial. Es decir, es un delito investigable de oficio. Además, tenemos que esta conducta, según las previsiones del Código Penal, se ha previsto como pena principal de prisión con una pena mínima de 96 a 180 meses. Es decir, que en ese comportamiento supera ese margen de 4 años y en ese contexto, al tratarse de un delito investigable de oficio que supera ese margen mínimo de prisión, tendríamos que sería procedente de manera objetiva la detención preventiva prevista en el numeral 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal. La estricta flagrancia del artículo 301, numeral 1, Código de Procedimiento Penal, así entonces su señoría, teniendo en cuenta lo sucedido, encuentra este delegado que se acredita la situación de flagrancia contenida en el numeral 1 del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, estricta flagrancia. Es decir, que el ciudadano Enver Ferney Chamorro García fue sorprendido y aprehendido durante la comisión del delito por miembros de la Policía Nacional, habiendo concomitancia entre el sorprendimiento y su aprehensión. Es de dar a conocer que con ocasión de dicha captura en situación de flagrancia, se procedió por parte de la Policía Judicial a la realización de los correspondientes actos urgentes, y es así como se allega el informe de captura en flagrancia FPJ 5, suscrito por los agentes policiales Elena Elizabeth Valencia Portillo y Manuel Guillermo Moreno Sáenz. Acta de derechos del capturado y certificado de buen trato del señor Enver Ferney Chamorro García. Acta de incautación de 7 bolsas plásticas que contenían en su interior una sustancia que por su olor se asemeja al carbonato de sodio, otra sustancia que se asemeja al permanganato de potasio y otra sustancia que se asemeja al ácido sulfúrico. Copia de la cédula de ciudadanía de Enver Ferney Chamorro García. Acta de consentimiento, desistimiento de valoración médico legal, arraigo, consulta web service de la registraduría,
oficio 2025-0094-672, a través del cual se brinda respuesta a los antecedentes que registra Enver Ferney Chamorro García, tarjeta de dactilar, informe de investigador de campo FPJ-11, registro fotográfico, informe de investigador de campo FPJ-11, prueba de identificación preliminar homologada. En cuanto a la línea del tiempo, su señoría, se respetó la línea del tiempo en tanto el ciudadano Enver Ferney Chamorro García fue capturado alrededor de las 18:13 del día 24 de febrero de 2025, fecha desde la cual se dio inicio a los actos urgentes, estando en el término máximo de las 36 horas. Su señoría, el ciudadano Enver Ferney Chamorro García, le fueron respetados todos sus derechos que le asisten conforme al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta el informe de captura en flagrancia, el acta de derechos del capturado y la constancia de buen trato, documentos que cuentan con la firme huella del capturado. Asimismo, se tiene que el ciudadano fue remitido a valoración por parte de Medicina Legal, en donde se negó a su valoración firmando un consentimiento informado, pero se establece que el ciudadano aprendido en la verificación de derechos manifestó que no había sido maltratado. Es decir, se le respetó su integridad por parte de las autoridades. Igualmente se le comunicó el motivo de su captura, es decir, el delito de tráfico de sustancia para procesamiento de narcóticos, previsto en el artículo 382 del Código Penal, por el cual estaba siendo aprehendido. El derecho que le asiste a guardar silencio y a comunicar su captura. Además, se cuenta su señoría con constancia de garantía de derechos de la defensa, cuenta con la representación judicial del doctor Andrés Figueroa, quien se encuentra en esta audiencia. En este sentido, su señoría, teniendo en cuenta que el procedimiento de captura del ciudadano Enver Ferney Chamorro García se respetaron todos sus mandatos legales y constitucionales, y que frente a que al delito al cual fue aprendido procede la detención preventiva en establecimiento carcelario, de acuerdo al artículo 313, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto el mínimo de la pena prevista para este delito es superior a 4 años. Así entonces, este delegado fiscal trae ante su honorable despacho al capturado para que se legalice su aprehensión en procedimiento. Respecto a la legalización de la incautación, su señoría, me permito solicitar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88-84 del Código de Procedimiento Penal, se legalice el proceso de incautación con fines de destrucción de la sustancia ácido sulfúrico en una cantidad de 500 mililitros, permanganato de potasio en una cantidad de 501 gramos peso bruto, y bicarbonatos con una cantidad de 7.063 gramos peso bruto. Solicito que se imparta legalidad al procedimiento de incautación con fines de destrucción, en el entendido que dichas sustancias fueron sometidas a la prueba de identificación preliminar homologada, arrojando como resultado positivo para ácido sulfúrico, permanganato y carbonato, sustancias que son utilizadas para el procesamiento de narcóticos, incurriendo en el delito estipulado en el artículo 382. De igual forma, se solicita su destrucción como quiera que el lugar donde se encuentran almacenadas no reúne las condiciones normativas ni reglamentarias requeridas. Lo anterior de conformidad con las provisiones del artículo 82 del Código de Procedimiento Penal, y además la Fiscalía se encuentra dentro del término legal conforme al artículo 84 del Código de Procedimiento Penal, porque no ha transcurrido más de 36 horas desde que se llevó a cabo el procedimiento. ¿Eso es todo, señor fiscal? Sí, su señoría, ya la legalización de la captura y la legalización de la incautación. Gracias, señor defensor. Pronúnciese de cara a estas dos legalizaciones que nos han sido requeridas. Muchas gracias, su señoría. Primero dejo constancia que cuento con unos elementos materiales probatorios que el señor fiscal pues me ha dado traslado, señoría. Efectivamente, pues estamos, podríamos decir, ante una situación pues de flagrancia. El artículo 301 pues nos dice en qué momento estaríamos en situación de flagrancia. En este caso, pues es cierto lo que ha dicho el señor fiscal, pues de los elementos materiales probatorios se puede evidenciar que se dio una captura cuando esta persona se movilizaba y llevaba consigo pues una sustancia prohibida. En ese sentido, pues la defensa tomó contacto con esta persona, su señoría, los agentes del orden público llamaron y me indicaron pues que tenían a esta persona capturada y me indicaron también cuál era el delito. Le leyeron sus derechos y la defensa pues pudo verificar y constatar esta situación. Igualmente, pues su señoría se ha podido evidenciar que no se ha sobrepasado el término de las 36 horas. El señor fiscal pues ha sido oportuno en
radicar pues esta diligencia. Por eso en esta primera audiencia, teniendo en cuenta pues que se cumple con esos criterios de inferencia razonable, de ese tiempo razonable y de buen trato, pues no va a realizar oposición. Igual pues que la incautación, pues su señoría, tengamos en cuenta pues que nuestro código penal pues nos indica cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando nos encontramos ante sustancias ilícitas prohibidas y en algunos casos opera pues la destrucción. Muchas gracias. Gracias a usted, señor defensor. Vamos a resolver las solicitudes de legalización de captura y legalización de incautación con fines de destrucción. Efectivamente, el procesado, señor Emberferney Chamorro García, fue sorprendido y aprehendido al momento de la comisión del delito. Téngase en cuenta que este delito del transporte, la tenencia, la posesión de elementos para el procesamiento de narcóticos es un delito permanente que se comete mientras se tenga en su poder estas sustancias. El operativo policial en el que se hizo el descubrimiento fue legítimo y la actividad de los policiales posterior a la incautación también fue legal, al punto pues de que al respecto no se ha alegado ninguna situación en la cual el señor Chamorro García haya sido vulnerado en sus derechos fundamentales. ¿Significa esto entonces que la captura del señor Chamorro es legal? Fue sorprendido y aprendido durante la comisión de un delito, es decir, la causal de primera del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal ha sido respetado por los primeros respondientes, se han llevado a cabo con él las diligencias pertinentes dentro de los términos legales que establece la norma, por lo que se declara legal la captura del señor Chamorro García. En cuanto a la incautación, pues la norma es clara, ¿no? No se puede dejar de incautar una sustancia ilícita. Eh, es necesario entender que estas sustancias son de prohibido comercio, de prohibida tenencia, salvo que medie un permiso de autoridad competente, lo que en este caso no ha ocurrido. Entonces, incautar estos objetos está acorde con el artículo 87 del Código de Procedimiento Penal que nos dice, en las actuaciones por delitos contra la salud pública, los derechos de autor, falsificación de moneda o las conductas descritas en los artículos 300, 306, 307 del Código Penal, los bienes que constituyen su objeto material una vez cumplidas las previsiones de este código para cadena de custodia, y establecida su ilegitimidad por informe del perito, serán destruidos por las autoridades de policía judicial en presencia del fiscal y del agente del Ministerio Público. Obviamente este artículo 87 nos obliga a la destrucción de todos estos elementos que ya han sido certificados por perito como ilegales. En consecuencia, se legaliza la incautación de los bienes que portaba el señor Chamorro, que han sido descritos como ilegítimos y como precursores químicos de las sustancias psicotrópicas, las que, como ordena la norma, deberán ser destruidos por la policía judicial en presencia del fiscal y del Ministerio Público. Notifico en estrados entonces que se declara legal la captura del señor Enver Ferney Chamorro García y se declara legal con fines de destrucción la incautación de todos los bienes que han sido identificados como elementos que se usan para el procesamiento de narcóticos. Ambas decisiones las notifico en estrado, señor fiscal. Si lo desea, puede recurrirlas. Sin recurso, su señoría. Gracias, señor defensor. Sin recurso, señor juez. Gracias. Quedan ejecutoriadas las dos decisiones y con ello damos por terminada la audiencia de legalización de captura de Enver Ferney Chamorro García. Como se dijo, estas diligencias se suspenden para continuar mañana a partir de las 9 de la mañana
el doctor Carlos tomará las previsiones para que mañana a esa hora tengamos un link, o si él nos informa, seguimos por el mismo, para continuar con la formulación de imputación y la medida de aseguramiento. Son las 10:39 de la noche del 25 de febrero de 2025 y se suspende la diligencia para darle trámite a otra audiencia con capturados en la que también están corriendo los términos. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias.